El imperio del terror. Heredó por su padre aquella casa en el pueblo. La habitó cuando era niño. Después, su madre y él la abandonaron. Dicen que su padre era una persona muy difícil, de carácter muy duro, por el cual, al final de sus tiempos, se quedó solo y olvidado en esa casa, hasta que falleció. Y así heredó al único hijo que le quedaba. El hombre había tenido varias mujeres y por lo tanto muchos hijos, pero solo le sobrevivió uno, su ahora heredero. La media hermana del hombre fallecido le avisó a su sobrino de la muerte de su padre. Él asistió solo el día del entierro. Fue al pueblo sin su esposa ni sus dos hijos, solo a ver cómo echaban tierra sobre el ataúd y después regresarse a su vida normal. La tía le dijo que era el único heredero de la casa, pero él no quería saber nada de ese asunto. Si mi madre viviera, me diría que quemara esa casa y continuara con mi vida, le dijo la media hermana de su padre. Pues yo de eso no sé nada. Solo entiendo que es tu casa y puedes hacer con ella lo que quieras, le respondió. El hombre no la quemó, la dejó olvidada un par de meses, hasta que su esposa le pidió que fueran a verla, que revisaran qué había heredado y, de ser posible, la vendieran. Por muy horrible que fueran los recuerdos, era un patrimonio al que le podían sacar provecho. Al final, la mujer convenció a su marido y los cuatro, marido, mujer e hijos, se presentaron en la casa heredada. El hijo, que era el mayor, un joven de 16 años, pidió explicaciones del por qué su padre no quería saber nada de ese inmueble. Tu padre vivió muy poco tiempo ahí. Cuando él tenía 7 años, su mamá se separó de su padre y se fueron de la casa. Al parecer, tu abuelo era una persona muy difícil y violenta. Por eso a tu papá no le gusta hablar de eso, le comentó la madre a su hijo, en secreto. Los preparativos fueron rápidos. Una maleta pequeña por cada integrante para pasar de viernes a lunes. Limpiar, revisar la casa y ver los trámites necesarios para su venta. Llegaron el viernes en la tarde y su padre les presentó a esa parte de la familia que ni su esposa ni sus hijos conocían, y juntos recorrieron la casa. La tía, que fue la única persona con la que la madre del hombre estuvo en contacto durante esos años, les explicó que al difunto lo encontraron en la sala. Yo de vez en cuando me daba mis vueltas. Él estaba ya muy malo del hígado, pero no dejaba de tomar. Yo tenía llave, así que entré, porque luego le hacía el quehacer. Estaba ahí acostado con su botella al lado. Pensé que estaba dormido, pero al acercarme, descubrí que ya se lo había llevado Dios. La casa no estaba en mal estado. Un poco de tierra y telarañas, pero nada que les preocupara. Lo mejor de todo es que era amplia, con un patio trasero y delantero y 5 habitaciones. Revisaban las diferentes habitaciones cuando la hija, que tenía unos 14 años, les hizo saber su inquietud. Papá, si el abuelo murió aquí, no quiero quedarme a dormir en esta casa. Sus padres intentaron hacer ver que eso no debía preocuparle, y aunque el hermano hizo burla de aquello, también sentía cierto terror. Lo que sí es que el ambiente se sentía pesado, dijo la esposa, que ordenó abrir todas las ventanas, y entre todos se dividieron las tareas para sacudir y limpiar. Después de tu mamá, se juntó 2 veces más, pero le pasó lo mismo. Las 2 se le escaparon. Una noche se fueron y nadie las volvió a ver. Y de todos los hijos, fuiste el único que le sobrevivió. Cuando te fuiste, te extrañó mucho, le dijo la tía. El hombre no sabía qué pensar. Por los pocos recuerdos que tenía, sus padres siempre estaban peleando. Además, había un secreto que de niño le quitaba el sueño. Un recuerdo que cuando se fue de casa olvidó, pero que ahora
le palpitaba en la mente con mucha fuerza. «Tía, yo sé por qué todos los hijos de mi padre se murieron», dijo en un tono muy lúgubre y en secreto, queriendo evitar que las paredes de esa casa lo escucharan. «Tía, cuando era niño, escuché que una mujer maldijo a mi papá. Estaba muy molesta y llegó a la casa a reclamarle algo. Yo estaba escondido cuando escuché cómo la mujer lo maldijo. Le gritó que no iba a tener descendencia, que ninguno de sus hijos iba a sobrevivir para verlos crecer. Creo que la maldición de esta mujer surtió efecto». Su tía trató de hacerle ver que eso no podía ser verdad, y que tal vez todo se tratara de una serie de fatales coincidencias. De no ser así, le comentó, yo tampoco hubiera sobrevivido. Tal vez lo hice porque mi padre no me vio crecer. Quizás sobreviví a esa maldición porque me fui con mi madre. La plática no llegó a ninguna conclusión. Él tenía tan metido en su cabeza aquel recuerdo que le causaba tanto miedo que ya había aceptado aquella maldición como cierta. La tía se fue, prometiendo regresar al día siguiente, y la familia se dedicó a las labores de limpieza. Cuando había oscurecido, los 4 se sentaron a la mesa para cenar lo que habían salido a comprar. A la mitad de la cena, los 4 integrantes de la familia tuvieron una sensación extraña al mismo tiempo. La temperatura había bajado. En el aire se encontraba un sutil olor a quemado y sin razón aparente se sentían en peligro. Todos fueron conscientes del sentimiento de los demás por las miradas que se dirigían. Nadie se atrevía a decir nada, pero el silencio fue turbado por unos ruidos horribles e hicieron que la familia saltara en su lugar por la impresión. Se quedaron escuchando unos segundos, como entendiendo que los ruidos venían del patio trasero y eran provocados por algún gato que parecía estar siendo molido a golpes. Cuando llegaron al lugar, observaron que el animal se peleaba con algo invisible. Se revolcaba en la tierra y daba saltos como atacando a algo que nadie de la familia podía ver, todo sin dejar de maullar de una manera horrible. La esposa sugirió que el animal podía estar rabioso. El hombre, sin pensarlo, tomó una jícara llena de agua y se la aventó al animal. Este pareció salir del trance o de la pelea y se fue corriendo a toda velocidad. «Ojalá no esté rabioso o algo así», dijo el hijo mayor. «Por si acaso, si lo ven, no se acerquen», concluyó la madre. Los 4 regresaron al comedor y al entrar se quedaron quietos mirando el lugar, inspeccionando cada rincón, pues al volver el suelo estaba mojado. Parecía que alguien hubiera aventado una cubeta de agua por todo el piso, pero sin salpicar las paredes ni los muebles. El padre de familia buscó alguna fuga de agua y los demás integrantes fueron por jergas para limpiar. Terminaron de secar el piso y la fuga de agua nunca se encontró. No había una explicación para aquel piso mojado. «Si pasa otra cosa extraña, hay que largarnos de aquí», mencionó la hija, y nadie se atrevió a contestar. No hubo más incidentes hasta la hora de dormir. No era tan tarde, pero los 4 estaban muy cansados. El joven se quedaba dormido con bastante rapidez, y esa noche no fue la excepción. Ya roncaba cuando sus padres y hermana apenas se preparaban para dormir en su respectiva habitación. Su hermana no quería dormir sola. Había pensado en pedirle a sus padres que se quedaran con ella. Sin embargo, se sintió ridícula con ese pensamiento y decidió no decir nada. Únicamente dejó encendida la luz de su recámara que estaba pegada al cuarto de su hermano, que ya dormía plácidamente. El muchacho tuvo la sensación de encontrarse en un estado muy extraño. Estaba adormecido y tenía el sentimiento de encontrarse en un sueño. Dormido pero consciente a la vez. No podía abrir los ojos. Se podía mover en la cama, pero sin poder despertarse. Solo pequeños movimientos. Él entendió o pensó que solo se encontraba muy cansado y que esa era la razón de sentirse así. «Sácame de aquí», le repetía una voz al oído. Primero empezó siendo una voz calmada, casi relajante, que se repetía sin cesar.
subiendo de tono hasta convertirse en un grito de coraje. El joven estaba asustado, y aunque consciente, no se podía mover ni despertar del todo. Quería gritar, pero no lograba que el sonido saliera de su boca. La voz se detuvo, y entonces pudo despertar de golpe, enderezándose para librarse de aquella persona que le exigía que la liberara. Pero al despertar, no había nadie más en esa habitación. Ahora se sentía más cansado que antes, y aún con terror, se envolvió en las cobijas pensando o intentando convencerse de que todo había sido un sueño. La que no podía conciliar el sueño era su hermana, que tenía la firme intención de dormir con la luz encendida, no importando que así le costara más poder conciliar el sueño. Poco a poco empezaba a quedar adormecida, hasta que escuchó unos ruidos. Algo rascaba la puerta o el suelo. Con la respiración agitada, se quedó atenta a los ruidos que continuaban, ahora mucho más fuerte. En un intento de escape, se quitó de encima las cobijas que le cubrían la cara y, preparada para salir corriendo de la habitación, los ruidos se detuvieron. Se quedó mirando la habitación, convenciéndose de que estaba sola, y decidió esperar y volver a acostarse. Una hora después, pudo dormir. Al día siguiente, en el desayuno, los hijos contaron sus problemas para poder dormir. También contaron las cosas extrañas que habían ocurrido. A quienes no les sucedió nada raro fueron a los padres. Sin embargo, el padre había tenido un sueño muy extraño, muy vívido, que solo había comentado con su esposa. Había soñado con su papá. Estaban los dos en el patio, sentados en la tierra, específicamente en la parte donde la noche anterior vieron al gato aquel pelearse con algo invisible. Su padre le decía en aquel sueño: pensé que aquí se acabaría la maldición. Yo quería muchos hijos, pero no me quedó ninguno. Tuve que enterrar la maldición, pero ni así, pues me mató a todos mis hijos. El sueño lo tenía muy asustado. Le recordaba ese terror que le provocaron las palabras de aquella mujer. Esas palabras que significaban para él una sentencia de muerte que solo pudo olvidar cuando salió de aquel pueblo. Después de desayunar, cada quien se encontraba alistándose cuando se escuchó en el patio el grito de la madre llamando a su esposo. Todos se apresuraron a ver qué pasaba, y cuando llegaron, la mujer tenía una cara de asco y señalaba con el índice a unos 3 gatos muertos que se encontraban tumbados en la tierra, donde la noche anterior uno de ellos se peleaba con el aire. ¿Se mataron entre ellos?, preguntó la hija con una mueca de desagrado. No, los hubiéramos oído pelear, y no tienen sangre ni heridas, contestó el padre, que se acercó a los animales para inspeccionarlos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Enterrarlos? No, hija, los vamos a tirar, contestó su padre, y disimulando el asco, tomó a los gatos y los metió en un costal que amarró y dejó en el patio. Mañana que pase la basura los tiramos, y con eso se concluyó aquel asunto. Aquella tarde, la familia fue a dar una vuelta al pueblo. Este era uno pequeño, así que no tardaron en recorrer los lugares importantes. En la plaza principal se encontraron a la media hermana del abuelo, que platicaba con un señor mayor y uno joven. Lo que sorprendió a la familia era el parecido que este muchacho, de unos 18 años aproximadamente, tenía con el hijo mayor de la familia. Eran muy parecidos, tanto en las facciones como en el color de cabello, ojos y piel. Miren dónde encontramos a tu gemelo, bromeó su hermana. Te dije que eras adoptado. Pero mientras ella hacía chistes, los demás no salían de su asombro. Debe ser un pariente, uno de tantos que no conocemos en este pueblo, dijo el padre, que saludó de lejos a su tía y ya se despedía de sus acompañantes. Ella, al verlos, se acercó a saludar con una sonrisa forzada e incómoda. ¿Esas personas con las que platicaba son parientes nuestros?, preguntó el padre. Sí, unos medio lejanos, por parte de tu madre, contestó. Tía, ¿usted sabe si cuando mi padre vivió, él estuviera tranquilo en la casa? ¿Él nunca le mencionó ningún suceso de terror? No, jamás me dijo que pasara nada raro o malo en su casa,
¿Por qué? Siento que ese lugar no está del todo bien. De repente se siente una pesadez muy extraña. Ayer vimos a un gato pelearse con el aire y después hubo una fuga de agua que no encontramos de dónde salió. Y hoy en la mañana en el patio estaban 3 gatos muertos y no estaban heridos. Ah, ya entiendo. No te preocupes. Ahí en esa casa siempre llegan muchos gatos. Como los patios no están techados, siempre se meten. Tu padre los aborrecía. Siempre estaba espantándolos. Les daba de balazos o les dejaba en el patio comida con veneno. Yo limpié el patio para tirar los venenos, pero de seguro no tiré todos. Yo le decía a tu papá que los dejara en paz, que no le hacían mal a nadie. Es más, en esa casa nunca se ha visto un solo ratón. Seguro que por tanto gato cerca. Por lo demás, no te preocupes, hijo. Mientras tu padre vivió ahí, nada malo sucedió. De alguna manera, esta explicación tranquilizó al padre. Sin embargo, los demás integrantes de la familia no lo estaban tanto. Poco antes de que anocheciera, la familia regresó a la casa. El padre dijo estar muy cansado y decidió tomar una siesta. Apenas su cabeza se posaba en la almohada, se quedó profundamente dormido. El sueño ahora no fue con su padre, sino con su madre. No la podía ver, solo la escuchaba en un cuarto de penumbras, donde un inmenso frío se le colaba hasta los huesos. Tienes que irte ya, por favor. Solo vete y deja las cosas así. Todos lo podemos lamentar. Debes irte de esa casa, le decía su madre llorando. Él quería preguntar por qué, pero las palabras no le salían. Fue de repente que se comenzó a quedar sin aliento. Sentía una presión muy fuerte en la garganta. Unas manos invisibles lo ahorcaban con mucha fuerza de la que no podía zafarse. Sabía que, si no despertaba, moriría en ese sueño. En un último intento, se despertó, inhalando lo más profundo que podía. Se tocó alrededor del cuello para comprobar que nadie lo ahorcaba, y ahora podía respirar sin problemas. Había mucho dolor, lo que le hizo pensar que aquello fue más que un sueño. Se levantó de la cama para verse en el espejo. Su cuello estaba rojo y lastimado. No le dio tiempo de pensar en eso, porque desde el patio venía un ruido al que prestó toda su atención. Esto era un coro de maullidos que llenaba con su sonido toda la casa. El hombre salió del cuarto y se dirigió al patio. Al llegar ahí, unos 20 gatos tal vez, de todos colores, tamaños y formas, se encontraban rascando la tierra. Unos segundos después, llegaron al lugar su esposa y su hijo, que miraban con asombro aquella escena. «Papá, mira», dijo señalando el costal, donde en la mañana el hombre había tirado a los 3 gatos muertos. Ahora el costal estaba roto por la mitad, hecho trizas, y los cadáveres felinos no se veían por ningún lado. «¿Por qué están rascando ahí? ¿Dónde están los gatos muertos?», gritaba la mujer casi histérica. «No lo sé, pero ya basta de tonterías», dijo el hombre tomando una pala que subió sobre su cabeza de manera amenazante para intentar atacar o espantar a los gatos. Sin embargo, estos no se dejaron amedrentar. Al ver la posible amenaza, los gatos se crisparon, preparados para atacar. La noche había caído, y cada par de ojos felinos parecía unas lámparas que miraban al acecho. «No lo hagas, te van a atacar», dijo su esposa. «Vámonos de aquí. Amor, toma las cosas. Hijos, vayan por sus maletas», comentó el hombre dejando de manera lenta la pala en el suelo. Los gatos ignoraron a los presentes y continuaron escarbando. Pero había un integrante que faltaba. La hija no había llegado al patio. La madre estaba por preguntar sobre el paradero de su hija cuando ésta comenzó a gritar como desesperada desde su cuarto. Los 3 corrieron a ver qué ocurría. El padre tomó la pala para ayudarse con ella de lo que estuviera pasando su hija. Cuando llegaron, la chica daba de patadas y puñetazos a la puerta que estaba atascada, todo sin dejar de gritar y llorar. El padre movía el pomo de la puerta sin conseguir nada. «Quítate de la puerta, la voy a tirar», le dijo el padre a su hija histérica. El hombre no esperó la confirmación de su hija y de 3 patadas pudo abrir la puerta. La chica salió del cuarto y se abrazó a sus padres.
Ella estaba en mi habitación y no me quería dejar salir. Se metió en la pared. Lloraba y se metió en esa pared y no dejaba de rascar y lloraba mucho, dijo la hija entre llanto y tartamudeos. Los padres trataron de tranquilizarla. Toma tus cosas, haz las maletas y vámonos de aquí, le dijo el padre. Entre todos recogieron las cosas de su hija, que no quería estar en aquella habitación más tiempo. Habían guardado todas sus pertenencias. Se dirigían a la salida de la recámara, cuando algo los detuvo en seco. Un llanto que se hizo presente en la habitación y parecía venir de cada esquina. Los cuatro se voltearon a ver, y ni tiempo les dio de decir nada, cuando el llanto se hizo más fuerte y desgarrador. Después, unos golpes que venían dentro de la pared. El hombre miró al muro del que provenían los golpes y la contempló como queriendo descubrir un misterio. Los golpes no habían cesado, solo eran más lentos. Esa pared está más ancha que las demás. Tiene ese espacio que le construyeron encima. Ahí le pusieron más ladrillos. Su esposa le pidió que ya se fuera y se olvidara de esa pared y se largaran de ahí de una vez. Ustedes vayan por sus cosas, dijo el hombre que se acercó con la pala. Estaba dudando cuando los golpes se convirtieron en ruidos de uñas que rascaban desde adentro. Como si esa fuera la confirmación que necesitaba, comenzó a pegar en el muro con todas sus fuerzas. Lo hacía con el mango de la pala. Su familia se cuestionaba su actuar, pero éste no contestó. Al ver que no terminaría pronto con la pala, se fue al patio donde había visto un pequeño mazo y lo tomó para seguir golpeando esa pared. Hizo un hoyo pequeño que con cada golpe iba creciendo más y más, hasta que se detuvo y dejó caer el mazo. Comenzó a temblar, sin dejar de ver aquel agujero en la pared. La mujer adivinó lo que pasaba y se acercó a su marido para mirar también aquella pared. Del hoyo que su marido había hecho, se podía asomar un cráneo humano. «Por Dios», gritó la esposa, «hay un cadáver». «Vámonos de aquí», dijo el hombre saliendo del trance. Tomó la mano de su esposa y junto con sus hijos salieron de esa habitación. «¿Quién es la persona que está en el muro?», preguntó la mujer mientras echaba la ropa en la maleta. «No lo sé, pero creo que es la mujer que maldijo a mi padre. La que le dijo que todos sus hijos morirían, y si nos quedamos aquí, temo que me pase lo mismo». Recogieron sus pertenencias y salieron del cuarto. Al pasar por el pasillo, el hombre miró de reojo hacia el patio donde los gatos ya no estaban rascando la tierra. Ahora solo maullaban en un coro lastimero. El hombre se quedó mirando y con horror descubrió lo que los gatos habían hecho. En un acto reflejo, tomó la mano de su mujer, tan fuerte que ella gritó preguntando qué ocurría. Él no respondió, al menos no con palabras. Solo señaló hacia el patio. Indicó lo que aquellos animales habían desenterrado. La mujer, al darse cuenta, dejó escapar un grito llevándose las manos al rostro. Los gatos escarbaron para desenterrar otro cadáver. El hombre dio unos pasos hacia el cuerpo. «Es ella. Ella es la mujer que maldijo a mi padre. Tenía esos mismos collares y esos aretes largos y grandes». El hombre solo pudo ver la parte del cuello y el cráneo que estaban destrozados en la parte posterior. Los gatos se encontraban alrededor del cuerpo y no dejaban que se viera nada más. «Es ella». «Entonces, la otra persona en el muro, ¿quién es?», preguntó su esposa. «No lo sé». Con desesperación, quemaron las maletas y corrieron hacia la entrada donde sus hijos ya se encontraban listos para irse. Se subieron rápido al coche y se fueron a la casa de la tía, a la que le contaron todo lo ocurrido. «No sé quién es la persona en el muro, pero la que estaba en el patio es aquella mujer que maldijo a mi padre. Esa era una bruja del pueblo», le explicó su tía, que estaba tan horrorizada como ellos. «Esa mujer tuvo una relación con tu padre cuando ustedes, tu madre y tú, aún vivían aquí. Después de que ustedes se fueran, la bruja desapareció del pueblo, y como ni parientes tenía, pues la gente la olvidó. Así como ella desapareció, también lo hicieron las otras 2 mujeres que tu padre tuvo.
Una de ellas se fue un día y nadie la extrañó. Y muchos años más tarde, desapareció la otra. Se dijo que habían escapado por la mala vida que tu padre les daba. Y todos no lo creímos. Alguna de ellas debe ser la que está en el muro, y la otra, quién sabe dónde está o dónde la habrá enterrado, dijo la mujer con dolor en la voz y terror en la mirada. Mi padre era un monstruo. Ayer soñé con él. Me decía que había enterrado la maldición para terminar con ella. Pues la maldición de la bruja se cumplió, dijo la tía. Tu padre no pudo ver crecer a sus hijos. Todos se le murieron, unos de bebés y otros no se lograron. Su descendencia terminó. Quedé yo. La maldición de la bruja no se cumplió del todo. Soy el único que queda de la sangre de ese asesino. No lo creo, dijo la tía. Perdóname por lo que te voy a decir, pero ahora con lo que acaba de pasar, estoy segura de que tú no eres hijo de mi hermano. Cuando tus padres estuvieron casados, se rumoreaba que tu madre era amante de otro hombre, del señor mayor con el que hoy estuve platicando. Ese chisme ya se me había olvidado, hasta que vi a tu hijo. Es tan parecido al otro nieto de aquel señor, el joven con el que también me vieron hoy. Les mentí cuando les dije que eran parientes de tu mamá, y ahora, con lo de aquella maldición, estoy segura que ese es tu verdadero padre. Tía, la casa es suya. Yo no la quiero. Véndala, regálela, lo que usted quiera, pero yo no quiero saber nada de esa propiedad. Si se mantiene cerrada y se cae a pedazos, no me importa. Nunca volveré a ese lugar, dijo el hombre sentenciando el destino de aquella casa. La familia se despidió de aquella mujer y subieron al auto, jurándose jamás regresar. No cortaron comunicación con la tía. De vez en cuando se seguían hablando por teléfono. Ella les dijo que nadie había entrado otra vez a aquella casa. Años más tarde, cuando la tía murió, perdieron contacto con el pueblo y por lo tanto con aquel inmueble del que ya no supieron nada más.